detección, y así, una de las cosas que quise contarles es cómo se llama lo que yo hago, porque hasta hace muy poquito no tenía un nombre propio. Y yo trabajo en ciencias de datos geoespaciales. Y llegué a esa ciencia de datos geoespaciales trabajando con temas de peces, con temas de humedales y usando esa información para otras cosas más. Pero además de estar acá en la Universidad de San Martín y en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, como recién contó Roberto, también soy miembro activo de otras comunidades que son una parte muy importante de mi quehacer y de mi aprendizaje científico, que están puestas ahí, que es por un lado la Asociación Argentina de Ecología del Paisaje, donde todavía soy vicepresidenta segunda de la asociación, la comunidad que se llama R-Ladies de Buenos Aires, que es una comunidad internacional que fomenta el uso de R, pero más que nada fomenta la incorporación de mujeres en temas de tecnología, y un grupo que fundé junto con otra gente que se llama Reespaciales, que es un grupo de Telegram dedicado a temas de justamente de ciencias de datos geoespaciales. Y ¿por qué les quiero contar? Primero, como la propuesta fue que contemos lo que hacemos aquí en el TRECIA, tengo que contarles algo, un poco de esta historia de la ciencia de datos geoespaciales, muy cortito, para que entiendan que yo recién puedo decir que soy una científica de datos geoespaciales, aunque parezca increíble, es una ciencia muy, muy nueva. En los últimos 25 años hay una revolución tecnológica, pero más que nada es una revolución de información digital. De hecho, el término ciencias de datos, la primera vez que se lo escucha y se lo lee es en 1996, hace solo 25 años. Y seguido de eso, en esos mismos años, a esos fines de los 90, es el boom de lo que conocemos hoy como Big Data, esta cantidad de información que se va generando, que se va acumulando en bases de datos, que se va generando por sensores satelitales, por ahora drones, por un montón de información, y en particular información geoespacial, que no la podemos analizar en una computadora personal, menos en esa época. Necesitamos contar con bases de datos que están albergadas en otros lugares. Y hoy en día, no solamente la cantidad de información que tenemos es muchísimo mayor, sino que aparte, a veces ni siquiera ya no podemos descargarla y tenerlas todas en nuestra computadora para usarla. Tenemos que ir a la nube, tenemos que procesar ya nuestros datos en las nubes. Pero eso se originó, como les digo, hace muy poco. Y de hecho, el término científico de datos, esta persona que analiza la información programando, no haciendo la estadística tradicional, sino que tiene que programar cómo va a ser el análisis de datos. Ese término de científico de datos recién surge hace también poco, entre el 2008 y el 2009, y en el 2009 en particular hay un libro que se llama El Cuarto Paradigma, que habla justamente de la revolución actual de descubrir cosas nuevas a partir de un análisis muy intensivo de datos, de analizar estos grandes volúmenes de datos. De hecho, en el 2012 hay un trabajo que fue muy famoso, menos conocido en nuestros ámbitos de ciencia, que es el científico de datos como la disciplina, el trabajo más sexy del momento, porque es toda la gente que está en empresas quiere tener un científico de datos, y de hecho, un científico de datos en esa época se lo llamaba un unicornio, era fácil, no se sabía siquiera si existía. Y a partir de ese momento, las universidades se ponen al día, porque casi todo lo que iba contando venía del ámbito de distintas empresas. Entonces, las universidades se empiezan a poner al día y empiezan a armar planes que tienen que ver con ciencias de datos. Pero en el ámbito de ciencias de datos geoespaciales, es recién en el 2017 que se arma formalmente, se empieza a hablar de conferencias, de congresos, de ciencias de datos espaciales o ciencias de datos geoespaciales. Empieza fomentado también por una empresa, pero una universidad con una trayectoria
muy larga en lo que es sistemas de información geográfica y análisis espacial y ciencias de información geográfica, le da una vuelta y acuña el término científico de datos espaciales, que es Luke Anselin de la Universidad de Chicago, en el 2019 en una de estas conferencias. Ellos arman un centro que ya no es el centro de SIG o el Centro de Información Espacial, ya se llama Centro de Ciencia de Datos Espaciales. Entonces, como ven, yo hace recién 2 años que puedo decir a cualquiera a qué me dedico sin tener que andar contando toda una serie de disciplinas en las que me fui formando y en las que hago investigación. Entonces, ¿qué hace un científico de datos espaciales, una científica de datos espaciales en forma neutra? ¿Qué hacen los que hacen ciencia de datos espaciales? Bueno, como les decía antes, aplican técnicas de programación, que no es simplemente programar o escribir códigos, sino usar enfoques estadísticos de aprendizaje para que los algoritmos aprendan los patrones, aprendan los clasificadores a partir de los datos. Y en particular, si los datos son datos geoespaciales, estas técnicas de programación que vamos a usar van a extraer información nueva o van a generar modelos predictivos. Y eso implica que para poder hacer esto, se integran muchas disciplinas y por eso también se tardó bastante en darle un nombre como disciplina académica. ¿Por qué? Porque por un lado va a haber una disciplina madre que tiene que ver con ciencias espaciales, generalmente suelen venir de la geografía, la geomorfología, la geología y en muy gran medida desde la ecología. Por otro lado, es necesario tener conocimientos de estadística, pero no solo la estadística tradicional o la estadística multivariada. Hay estadística especial que se llama estadística espacial, que incluye geoestadística, análisis de patrones de puntos, análisis de vecindarios. Son temas muy especiales que no son tratados en la geografía común y corriente ni en la estadística común y corriente, y tampoco los ve alguien de la otra área que necesita ver un científico de datos geoespaciales, que es lo que viene de ciencias de la información y de computación. Y obviamente, como se imaginarán, cualquier científico que trabaja con ciencia de datos geoespaciales tiene un fuerte conocimiento de sistemas de información geográfica, pero también de métodos de aprendizaje automático, de métodos de machine learning, como se suele vulgarmente llamar, y de la otra mirada de machine learning, que es extraer información e interpretarla, que es minería de datos. ¿Cómo es el flujo de trabajos en ciencia de datos espaciales? Empezamos como en cualquier otra ciencia, tenemos preguntas, y en esas preguntas nos vamos a plantear hipótesis, pero nuestras hipótesis van a tener que ver con preguntarnos, además de la hipótesis que tiene que ver con el fenómeno, estamos preguntándonos si esos datos capturan el fenómeno. Y eso implica que va a haber que hacer algo con la enorme cantidad de datos que hay, porque hay datos y datos y más datos, de muchos tipos distintos, pueden ser imágenes satelitales, son datos de mediciones a campo, son datos de mediciones de organismos, son datos guardados en bases de datos, y todo eso hay que filtrarlo, como se dice vulgarmente, limpiarlo, amasarlo, formatearlo. Lo que no estaba en una tabla lo tenemos que llevar a un formato espacial para poder analizar. Entonces, toda esa integración no queda ahí en integrar y encontrar los datos, sino que tenemos que explorar esas variables y cómo esas variables nos ayudan a entender nuestro problema. Un trabajo muy importante es descubrir justamente cuáles son las variables relevantes para un problema, porque ese problema vamos a querer resolverlo analizando, justamente generando patrones o generando modelos a partir de esas variables, con toda una serie de trabajos de si estamos buscando predecir, vamos a estar tratando de entrenar un modelo, o vamos a tratar de sacar de ese análisis que hacemos los parámetros que nos van a permitir armar el modelo,
y vamos a tener que validarlo con nuevos datos o a veces volviendo al campo y generando un nuevo dataset para ver si nuestros modelos o nuestros patrones son válidos. Entonces tenemos una tarea de evaluación bastante importante ahí. Y como resultado de eso vamos a estar en general aplicando el conocimiento. Aplicando el conocimiento muchas veces desde el área científica es, bueno, vamos a comunicarlo en un paper, vamos a contar qué encontramos. En este caso, a mí muchas veces lo que me importa es entender, bueno, estas variables que están detrás de ese proceso y estas variables que puedo encontrar en datos disponibles, las que me pueden ayudar a ver si este proceso también se da en otra geografía, en otro territorio, con otro grupo de organismos. Pero la comunicación no es solamente publicar un paper, también esa comunicación nos sirve para generar otras hipótesis, pero también esa comunicación tiene una bajada a territorio y es en esa bajada tanto al territorio desde el lado del lugar donde estamos aplicando los conocimientos, como desde el lugar donde estamos formando gente o construyendo ciencia. Por un lado, nos habla de que, bueno, este proceso nos ayuda a tener una mayor reproducibilidad en la ciencia, que implica que alguien usando todo este mismo flujo puede llegar a las mismas conclusiones, y para eso nos ayudamos de justamente que los datos que estamos usando, el software que estamos usando y los modelos tienen que ser abiertos y tienen que ser de libre acceso y de libre distribución. Pero también, como les decía, esta bajada del análisis geoespacial, estos modelos que se generan, estos patrones que nos explican cómo es el territorio, tienen un componente atrás asociado de acción y también que implica, bueno, hay temas de ética y de responsabilidad social atrás de aplicar estos conocimientos, pero también tenemos detrás un tema de equidad y de justicia socioambiental. O sea, no es simplemente, no sale todo en un paper, sino que ir al territorio y formar gente tienen detrás de este flujo de trabajo bastantes más cosas. Y para poder contarles un poquito más ejemplos de cómo he ido haciendo distintos tipos de trabajos, voy a empezar con los peces, porque los peces es el área donde me formé. Yo me formé como ecóloga acuática y me metí en todo esto porque me interesaba conocer cómo es la distribución de los peces y cuáles eran los factores ambientales que afectaban la distribución, que explicaban la distribución de los peces, y elegí 2 trabajos, uno que está publicado, que digamos, en muchos casos son trabajos míos, en otros soy colaboradora, la mayoría trabajo como colaboradora de resolviendo este componente geoespacial de algún problema. Entonces, para una pregunta que tiene que ver con cómo se expandió la carpa húngara, y en particular la carpa fue introducida, se expandió solamente en esos lugares. Bueno, se hizo un trabajo que fue parte de la tesis de Tomás Maistegui del ILPLA, junto con todo su equipo de codirectores y otros profesionales que trabajaban con él, donde lo que observaron es que desde que empezó, digamos, los primeros lugares a principios de los 1900, donde se había introducido la carpa, entre los años 90 y 2015, que es donde termina más o menos el dataset, la carpa se expandió por un montón de lugares. Algunos de los lugares donde se expandió son los puntitos negros, representan embalses, ahí fueron introducidas las carpas, pero todos los puntitos blancos tienen que ver con ambientes naturales. Y entonces, bueno, la pregunta fue, si la carpa originalmente estaba solamente acá, ¿qué pasó que empezó a aparecer por otros lados? Bueno, la pregunta es, ¿hay lugar apropiado en el resto del país para que esté la carpa? Y aparentemente sí, pero obviamente hay zonas donde la carpa tiene un
mayor probabilidad de ocurrir porque los ambientes son más parecidos a los ambientes donde se le encontró en esos primeros lugares. Acá se trabajó con variables muy sencillas que tenían que ver con la temperatura, porque es un animal de agua dulce, es un poiquilotermo, necesita la temperatura, define cómo es el metabolismo de sus organismos, cómo son características del terreno, porque eso nos habla también de cómo se puede distribuir por ríos y cursos de aguas, y como no teníamos información sobre la conductividad del agua, que es una variable que explicaría muy bien a nivel local la posibilidad de presencia de esta especie, bueno, se usó como indicador la variabilidad en la lluvia, como un estimador de dónde podían predominar, digamos, agua dulce, porque hay fenómenos, digamos, de acumulación de agua dulce por lluvia, versus otras zonas más áridas donde sería más probable encontrar aguas con mayor conductividad debido a que el terreno es, a que el agua, digamos, circula más de manera subterránea. Otro tipo de problema tuvo que ver con entender si la variabilidad en la disponibilidad de áreas de cría podría afectar la producción pesquera en una especie emblemática, que es un pez migrador, que es el sábalo. Y el sábalo es un migrador de larga distancia, y típicamente a la altura del delta, que es el lugar donde está la mayor área de cría para el sábalo. Cuando es la época seca, el sábalo está en los ríos principales, pero cuando el agua crece, los sábalos adultos se reproducen en el río y sus larvas, sus huevos y sus larvas en desarrollo se meten en la llanura de inundación, en todos los humedales que van siendo inundados del delta, y se quedan ahí, y algunos funcionarán, una vez que las aguas bajas, algunos funcionarán como aguas de cría y otros no. Y lo importante es que para poder entender esto hubo que salir a muestrear. Y muestrear el delta, que tiene 17.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, es un poco más, no es sencillo porque no es todo conectado. Entonces se trabajó con distintos proyectos saliendo a muestrear a ver dónde había larvitas de peces en la época de cría, que es en el verano, que es la época que hay mayor temperatura, es la época, digamos, el sábalo se empieza a reproducir desde octubre, más o menos entre octubre y enero, en la mayoría de los lugares ya se reprodujo, y justamente entre octubre y hasta marzo, como mucho abril, puede haber larvas en pleno desarrollo que se van a transformar en juveniles al cabo de finalizar este periodo. Entonces, con esta información se trabajó usando imágenes MODIS, y lo que se analizó es, bueno, a ver, hay un índice que se conoce como índice EBI, o el índice de vegetación mejorado, que nos informa, por ahora no necesitan saber mucho más, nos informa sobre el estado de la vegetación en relación al agua. Entonces, a partir de esos muestreos y de ver los tipos de ambientes donde estaban criándose los sábalos, se determinó que, bueno, que hay un nivel, un umbral, a partir de, por debajo del cual podemos decir que ese ambiente está inundado o está con agua durante la época de cría. Y usando eso, durante 11 quincenas, que es lo que duraría aproximadamente la época de cría, se miraron durante un periodo de 11 meses la distribución, digamos, qué áreas podían ser potencialmente, digamos, tener estas características. Y con eso lo que se pudo ver es que distintos años, de acuerdo a cómo se inundaron, responden teniendo una distinta cobertura de ambientes potenciales de cría. Es decir, lugares que están como área de cría durante todo ese periodo. Algunos años más, algunos años menos, de acuerdo si la inundación toca en abril, bueno, ya estamos hacia el final del periodo de cría, y aunque se inunde todo el delta,
van a ser poquitos los lugares con características adecuadas para hacer cría. Eso tiene mucha, no lo cuento acá, esa es otra parte del trabajo, eso tiene mucho que ver con justamente la fuerza de las cohortes, de la cantidad de sabalitos que se criaron, que 3 años después van a pasar a formar, van a tener un tamaño suficiente y van a estar en el río y van a ser objeto de las pesquerías. Pero la mayor parte de mis trabajos acá en el Teresía tienen que ver con humedales. Y llego a los humedales porque a mí me interesa justamente ver cómo, llegué a los humedales porque me interesaba ver cómo los peces usan los ambientes de humedales. Y aunque cuando empecé en el instituto todavía estaba con la idea de los peces, poco a poco me fui pasando a los humedales. Priscila, perdón, no sé si me escuchás, pero se corta un poquito, o bastante, mejor dicho, tu conexión. Priscila, eh, A ver, aguardamos un minutito, por favor. sí, un segundito, yo voy a ver también acá. Sí. Sí, aguardamos un minuto, por favor, que a ver si puede mejorar la conexión, Priscila, y continuamos. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, parece que sí. Sí, bueno, a ver si un poquito menos de uso de internet en la casa ayuda. Ah, bueno, les contaba, no sé hasta dónde escucharon. Cuando estabas promediando el anterior, ¿no? Ay, no, se corta otra vez. Cuando empezaste a hablar de humedales, Priscila. No, se cortó otra vez, parece. Creo que tienen problemas con la conexión, ¿eh? Bueno. Eh, a ver, tengamos unos minutitos de paciencia, a ver si puede mejorar la conexión, pero veo que también desapareció Claudio, así que eso me preocupa un poco más todavía. Vamos a ver qué Sí, pasa. porque están juntos y quiere decir que se debe haberle caído el internet a la casa directamente. Temo que sí. Así que bueno. Bueno, esperemos unos minutitos, por favor, mientras a ver si pueden mejorar la conexión. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora parece que sí. Sí, porque al salir a veces se desconecta del todo. Bueno. La presentación falta. Sí, ahora vemos.
Creo que estábamos por acá, ¿no? Sí, correcto. Sí, más o ahí menos. te perdimos, sí. Tienen que... Ahí está. Bueno, no sé exactamente dónde habíamos quedado, pero lo que quería contar es que la mayor parte de mi trabajo en el 3IA tiene que ver con los humedales, y aunque vine desde a trabajar con los humedales porque quería entender mejor la distribución de los peces, cada vez más me fui metiendo en el tema de entender los humedales y entender la distribución de los humedales y entender el funcionamiento de los humedales, y me atraparon más los humedales que los peces, que siguen estando ahí, siguen haciendo cosas. Entonces les quiero contar un poco algunos de los trabajos en relación a humedales que fuimos haciendo. El primero de los cuales tuvo que ver justo cuando armamos nuestro grupo de trabajo, que es el LETIA, recién llegadas con Patricia Candus al 3IA, que también recién se había formado, y nuestra pregunta tenía que ver con algo que estaba proponiendo lo que era en ese momento la Secretaría de Ambiente de Nación, que tenía que ver con el inventario de humedales y cómo trabajar en el inventario de humedales. Y con Patricia teníamos como hipótesis que no era necesario ir y mapear cada cuerpito de humedal, como uno habla de un cuerpo de agua, uno puede hablar de un cuerpo de humedal, sino buscar si teníamos alguna forma de predecir la distribución a nivel de país de los humedales a partir de lo que llamamos las variables genéticas, las variables que son las que generan o permiten el mantenimiento de humedales, como el emplazamiento geomórfico dado por ciertas características del relieve, de la geomorfología, de la geología, y por sobre todo el agua, ya sea el agua en cuanto a su origen, el agua en cuanto a su distribución espacial, el agua en cuanto a su distribución temporal. Esos serán los factores que iban a permitirnos predecir dónde había humedales, y a partir de esa información adoptar un esquema distinto al ir humedal por humedal para poder tener el inventario de humedales, sino que trabajar desde arriba hacia abajo buscando encontrar regiones que tengan más humedales, regiones que tengan menos humedales, porque el trabajo iba a ser distinto de mapear humedales en unas y otras. Entonces, con esa idea, trabajamos en ese momento, recién empezaba a haber datos públicos que tenían que ver justamente con estos predictores, y teníamos sistemas de información a mano y también teníamos software. En esa época era pago, hoy en día por suerte hay un montón de software gratuito para hacer lo mismo. Y empezamos a testear, bueno, todos los puntos que tenemos y que estas bases de datos nos dicen que pueden ser humedales de acuerdo a Ramsar, a los criterios que tenía Ramsar, que era muy agrupaba los humedales en unas pocas clases. Empezamos a ver, bueno, ¿los podemos predecir? ¿Sí o no? Entonces empezamos con un esquema que se llama modelo de árboles de clasificación y regresión, o CART, y nuestra primera sorpresa es que sí, podemos predecir, pero si además usamos un algoritmo más potente, como en este caso eran estos árboles como reforzados, que son metaclasificadores, usan muchos árboles, no importa ustedes si entienden o no, pero a los que están un poco quizás trabajando en teledetección oyeron hablar de algo parecido que se llama Random Forest. Entonces, usando un algoritmo parecido al Random Forest, que no nos da el árbol, pero lo que hace es generan miles de árboles y los ensamblan, y a partir de esos árboles empiezan a encontrar cuál es la estructura de los predictores, cuáles son los mejores predictores y en qué rangos de valores se da esa predicción. Y lo que encontramos que en particular, por un lado, donde no hay humedales, tiene características muy, muy particulares que tienen que ver con la temperatura y la disponibilidad de lluvia. Pero también vimos que
los que de acuerdo a Ramsar y están como determinados tipos de humedales, por ejemplo, en la distribución de datos que tiene el IGN, eran muy predecibles, mucho más de lo que nos imaginaba. Esta predicción no solamente nos dio qué variables son las que predicen la distribución así en forma genérica en todo el país de los humedales, nos hablan de una probabilidad de encontrar humedales, sino que estos predictores, de acuerdo a uno de los criterios que se usa para valorar estos modelos, tenían todos valores de más del 80% de aciertos. Como resultado, empezamos a mirar, bueno, estos valores de los predictores, ¿qué pasa si los ponemos en un SIG y encontramos regiones? Entonces, nuestro primer estudio, nuestro primer análisis, dio como resultado un montón de regiones donde cada uno de esos colores les está hablando de un conjunto de predictores. Por ejemplo, la topografía, la distribución de la temperatura en el mes más frío, en el mes más cálido, la distribución de las diferencias a lo largo del año entre la precipitación y la evapotranspiración. Cada uno de esos lugares tiene valores distintos de los predictores. Y yendo más allá y entendiendo, interpretando esas estructuras de predictores, se trabajó en seleccionar los predictores más importantes, y esos predictores más importantes fueron trabajados de otra manera para generar lo que hoy conocemos como las regiones de humedales. Pero esto no solamente sirve para entender, en este caso queríamos tener esa regionalización basada en estas estructuras de predictores, sino que podemos preguntar otras cosas. Por ejemplo, se usa mucho para seguir el comportamiento temporal de la vegetación, se usa un índice que se llama de vegetación NDVI, índice normalizado de vegetación, y este índice lo obtenemos de productos de imágenes satelitales y podemos preguntarnos si, bueno, usando estos patrones temporales, espacializando esos patrones temporales, podemos decir algo si están o no relacionados con los patrones de actividad morfogenética de un río, en este caso un río con llanuras amplias como es el Paraná, que es una pregunta que se hacen los que trabajan en geomorfología fluvial. Entonces, una postdoc de Patricia, que es Zuleika Marchetti, de la Universidad del Litoral, junto con Ramonel y otros miembros de nuestro grupo de trabajo. En ese entonces, trabajamos analizando 15 años de datos de NDVI, del satélite MODIS, que esta información viene en quincenas, o sea que teníamos 23 quincenas por cada uno de los 15 años, y esa información lo que hicieron es cada uno de los píxeles de esas imágenes se agruparon en 2 etapas y se encontraron patrones de variación temporal anual, y algunos de esos patrones, en especial estos que se llaman 5 y 6, el 6 en particular, tiene mucho que ver con esta dinámica morfogenética del río, las zonas donde el río va depositando y construyendo a medida que desborda. Y el trabajo de Zuleika no solamente mapeó estos patrones, sino que también en el campo los interpretó, viendo cómo era justamente esa vegetación que estaba dándonos esta señal y cómo eran los ambientes donde el agua llegaba a lo largo del año, que nos daba como resultado tener distintos comportamientos. Y yéndonos un poquito más allá, es decir, si queremos también entender cómo este juego entre el agua y la vegetación nos dicen cuánto tiempo en un lugar está presente el agua. Eso es lo que conocemos con el nombre de hidroperíodo.
Bueno, queremos más, queremos saber no solamente cuándo es que ese lugar está con agua, sino que también queremos saber dónde. Y queremos saber si hay patrones espaciales de estos patrones temporales. Y a eso lo llamamos, mejor dicho, se llama en la literatura hidropatrones. Entonces hicimos un trabajo, ya mucho más reciente, también con varios integrantes del LETIE, donde en vez de estar usando información de vegetación, dadas por satélites, por imágenes ópticas, estuvimos usando imágenes de radar, y estas imágenes de radar tienen la particularidad que no vamos a estar usando simplemente la respuesta del radar, sino vamos a estar usando otro componente, no me voy a poner a hablar mucho, pero que se llama coherencia. Entonces, si estamos analizando series de tiempo de coherencia interferométrica generadas a partir de, en este caso, imágenes de radar de banda C del satélite Sentinel-1, lo que podemos tener es que cuando este descriptor de la condición del terreno entre dos fechas, que es la coherencia, si tenemos mucha coherencia, normalmente eso quiere decir que el lugar está seco, que el lugar está muy bien y podemos describir realmente casi la altura, podemos medir la altura del terreno, pero cuando está con agua esa coherencia es baja y es como que nos queda una cosa difusa y no podemos medir nada sobre ese terreno. Y en este caso, para entender justamente cuándo un terreno está húmedo y cuándo no, usamos la coherencia. Entonces, que esta es una zona en el Parque Nacional Campos del Tuyú, no me acuerdo cómo se llamaba todo el nombre del parque, pero lo que tienen es para todo el año la coherencia, un mapa del valor medio de coherencia, y por ejemplo acá tienen, esta es la bahía de San Borondón, que les da la coherencia es bajísima, tirando a cero, y la ría de Ajó, también todo bien oscurito, no tiene coherencia porque está todo lleno de agua, pero también vemos que en este lugar, que es todo un lugar de humedales, hay zonas que tienen mucha más, la coherencia es muy baja y otras zonas que la coherencia es muy alta. Entonces, queremos, bueno, eso nos está hablando de que hay lugares que están más tiempo llenos de agua que otros. Pero, ¿cómo es ese estar lleno de agua a lo largo del año? Y para eso usamos otro enfoque muy distinto, que es otra forma de agrupar los píxeles de coherencia, que en este caso fue un tipo de red neuronal que se llaman mapas de redes neuronales autoorganizadas, o se las conoce como SOM, o también como redes de Cojones, que tienen la particularidad de que agrupan cosas que tienen el mismo perfil de valores de variables. En nuestro caso, esas variaciones en las variables son los cambios temporales en la coherencia. Entonces, buscábamos agrupar píxeles que tuvieran el mismo patrón temporal en la coherencia. En forma también muy resumida, cada una de estas es una red neuronal, un nodo, una neurona, que juntó todo lo que tenía el mismo patrón. Y esto que vemos acá son los patrones. Y uno los tiene que mirar como cada uno de estos circulitos es, vamos a agarrar este. Acá empieza el año hidrológico y acá termina. Entonces, esto que muestro acá es un año hidrológico que empieza y termina, donde empieza y termina el diámetro de ese círculo, y lo que estamos viendo reflejado en ese grafiquito es la coherencia interferométrica. Y lo podemos mirar del otro lado. Cuando algo tiene mucha coherencia, quiere decir que eso está, por un lado, con poca agua, o por lo menos hay menos agua visible, hay mucha vegetación, hay mucha señal que está volviendo, rebotando, y las señales coinciden entre dos fechas. Entonces, no hubo cambios importantes entre esas dos fechas. Y en cambio, cuando estamos con la coherencia muy baja, en general tiene que ver con que tenemos agua en el terreno. Entonces, una forma de leer
este análisis es que cada uno de estos patrones de coherencia me está hablando de lo que está pasando a lo largo del año en relación a la interacción entre el agua que hay en superficie y la cantidad de vegetación que hay en la superficie. Y lo bueno de esto es que esos patrones los podemos mapear. Y lo que vemos acá es justamente que esto que se ve acá tiene un patrón muy distinto de esto que está acá, que son las marismas costeras, donde el agua sube y baja, pero hay épocas del año que están un poquito más sequitas porque las mareas están un poco más bajas, y otra época del año donde las mareas están más altas y no las vemos. Entonces todo lo que tiene este patrón mareal se ve con un color distinto, pero ese color no es simplemente un color, es un patrón temporal de coherencia que nos habla de cómo es la variación del agua en estos lugares mareales. Mientras que otros, el agua está más quietita y los grandes cambios son porque la vegetación crece, el lugar se seca un poco, pero sigue teniendo agua, y también la vegetación se seca un poco, pero es muy distinto que lo que hay aquí, o lo que hay aquí, o lo que hay aquí. Pero hay un algo más, y ese algo más tiene que ver con toda esta información que se va generando. No son solamente papers o presentaciones a congresos, sino que de estos datos se van generando información, y esta información va acrecentando nuestro conocimiento y nos permite ver cosas que antes no veíamos y formas de resolver problemas que antes no veíamos, y vamos generando una mayor sabiduría, en este caso, sobre los humedales. Y esa sabiduría que estamos acumulando sobre los humedales, la volcamos con Patricia y con todo el grupo de trabajo del ETIE a lo que ahora se llama formalmente el Programa Nacional de Inventario de Humedales, donde en este primer ensayo que habíamos visto, una de las cosas importantes que vimos es que el país no es todo igual en relación a los humedales. Los verdecitos, lo que se ven con verdecitos, son un tipo de humedales, es los capturados por esos puntitos, y los blanquitos, que acá no se ve, hay más tipos, hay 5 tipos distintos, son otro tipo de humedales. Pero tenemos básicamente dos grandes visiones de nuestro país en relación a los humedales. Por un lado tenemos lugares donde el paisaje es mayormente árido, no está todo lleno de agua. Y podemos hablar que el paisaje es un paisaje con humedales. Los humedales son parchecitos dentro de ese paisaje. Y los humedales tienen mucho que ver con cómo es la dinámica del agua subterránea. Mientras que en otros lugares casi no podemos hablar de qué es humedal y qué no, porque la dinámica del agua a lo largo del año hace que todo se conecte, tipo como el grueso del delta del Paraná, toda la llanura de inundación del río Paraná y de otros ríos también que hay en el resto del país, y donde mapear humedales acá, bueno, ¿qué voy a ir mapeando? Una isla que según el día que la estoy mirando tiene distinta superficie porque o se llenó de agua o se fue secando y va cambiando todo el tiempo. Entonces, entender en un inventario de humedales estas dos formas que tiene, configuraciones que puede tomar el paisaje, no solo en lo espacial, sino en lo temporal en relación al agua, hizo que tuviéramos que abordar formas de concebir el inventario de humedales que tuvieran en cuenta estas características particulares del terreno. Y hubo muchos, a veces los llamamos simplemente ejercicios, que resultaron en publicaciones, pero que en definitiva nos permitieron entender que podemos concebir el inventario de humedales de manera jerárquica, donde primero podemos abordarlo pensando en que tenemos regiones y subregiones de humedales, donde justamente estos predictores, estos factores que condicionan las presencias de humedales son los que nos dan el primer nivel de información, donde el clima, la geomorfología y la geología tienen un papel muy fuerte. Pero a medida que vamos cambiando de escala, que nos vamos acercando, vamos a ver que
hay otras jerarquías que aparecen, lo que se llaman los paisajes o los sistemas de paisajes de humedales, donde tenemos un conjunto de ambientes dentro de una región que tienen unas mismas características, una misma historia geomorfológica, unos patrones de drenaje en común. No siempre son cuencas, a veces son un conjunto de cuencas que tienen todas las mismas características porque tienen un origen común y tienen una dinámica climática común y tienen muchas veces también patrones de uso del suelo común. Entonces, si nos metemos ahora dentro de estos sistemas de paisajes humedales, empezamos a ver que la configuración topográfica, la distribución de la vegetación, la distribución de los suelos, nos están diciendo, nos están informando sobre la dinámica del agua. Y estas unidades que tienen una misma dinámica del agua y unas mismas características en cuanto a sus suelos, en cuanto a sus patrones topográficos, es lo que llamamos los paisajes de humedales. Y dentro de esos paisajes de humedales podemos tener unidades más chiquititas, que eso sí van a ser con un nivel de menor detalle, que lo llamamos unidades de humedales, pero a su vez esos humedales pueden tener variaciones, porque pueden tener zonaciones de vegetación distinta. Sí, no es lo mismo un lago somero y el borde de ese lago somero que puede tener una vegetación muy distinta en función de si esa vegetación colonizó ahora o está hace tiempo. Y esto ha dado estos trabajos y estos avances en el entender los humedales de distintas maneras, pero pensando en que hay un objetivo detrás que es lograr inventariar de humedales todo el país. Hoy en día tenemos, digamos, el orgullo de tener una de nuestras integrantes formada en nuestro grupo de trabajo, que es la directora de Recursos Acuáticos y tiene un nombre largo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es Gabriela Trilla. Entonces, un montón de esta investigación y de este esfuerzo también ha ido, como les decimos, a la gestión. Es otra forma de llegar a territorios, no solamente los chicos, sino también los grandes. Y como muchas de estas, el entender el paisaje, y en particular cuando estamos pensando en humedales en el paisaje, los humedales son ambientes que tienen unas características en cuanto al metabolismo de todo muy grande, porque es un lugar donde es una capa relativamente fina de agua en contacto con el suelo, en contacto con el aire, en contacto con biota de todo tipo, la que está residente en el lugar, con la que va y viene, estacionalmente o diariamente o durante el día, y entender justamente este concepto de paisaje y humedales nos permite también entender otros procesos que tienen que ver con temas de contaminación y de entender nuestro territorio desde lo químico o desde lo limnológico de manera distinta. Entonces el paisaje de humedales también es un integrador de información y podemos usar este conocimiento de poder encontrar patrones en el paisaje que nos explican otras cosas. Entonces, como ejemplo nada más, uno puede ver justamente los patrones de distribución de juncales, y si no teníamos tanta información sobre densidad de juncales, nos permitieron no solamente organizar muestreos, donde María Florencia González hizo su tesis de grado sobre los servicios ecológicos de depuración de aguas del junco común, Schenoplectus californicus. Y ella trabajó muestreando metales pesados y encontró que hay metales que se bioconcentran, como el arsénico, o metales cuya, digamos, concentración tiene que ver con translocación. Entonces, por un lado, el arsénico, donde lo encontramos principalmente en las raíces de los juncos. El junco no acumula metales pesados en hojas.
acumulan raíces y acumulan rizomas. Y rizomas lo que principalmente acumula es el zinc. Y para una pequeña zona, que es la zona frontal del delta, donde estaban trabajos de Patricia Candus y de, en ese momento era su tesista Paula Prato Longo, que ahora está en la Universidad del Sur, pudo, a partir de los datos de abundancia y de biomasa de junco y otros trabajos también que se habían hecho en otros lugares del delta para determinar, bueno, cuánto de biomasa de raíces o de rizomas pueden tener los juncos, pudo tratar de espacializar y acumular y lograr un valor para ese servicio ecosistémico de acumular, ya sea arsénico, cosa que él nos habla de que, bueno, si estamos en lagunitas, en el medio de la pampa, en la zona de acre, zonas de lugares donde sabemos que el agua tiene mucho arsénico, bueno, hay que mantener los humedales con juncos, porque los juncos están continuamente sacando arsénico del agua y de los sedimentos principalmente, porque en el agua no hay tanto, ahí no hacen los sedimentos. Y ellos extraen y acumulan el sedimento en raíces. Y también en sus rizomas pueden acumular otros metales pesados como el zinc y el cobre. Otra mirada también hacia esta integración de qué pasa con lo que vemos en el agua y qué pasa con el entorno y su relación con el entorno, tienen que ver con dos trabajos más recientes que se originaron en un proyecto colaborativo, ¿no?, donde integramos una red de CONICET, que se llamó en su momento el Proyecto Argentino de Monitoreo y Prospección de Ambientes Acuáticos, o PAMPA 2, que el grueso tuvo lugar entre los años, no me acuerdo si 2013 a 2017, y del cual, digamos, salieron estos dos trabajos donde particularmente el tema de mirar la dinámica del paisaje nos permitía entender la distribución de usos del suelo que había en la zona, y a partir de conocer los usos del suelo dados por las imágenes satelitales e interpretadas a partir, mejor dicho, de los patrones temporales de las imágenes satelitales, se trató de entender, bueno, si estas características del paisaje que rodean a estas lagunas someras de la cuenca del Salado podían explicar lo que pasaba en la comunidad del fitoplancton, en distintos componentes de la comunidad del fitoplancton. Sin meterme tanto en eso, porque mi rol fue justamente entender, digamos, imponer la idea de que el paisaje nos dice algo y la estructura espacial de ese paisaje nos tiene que servir como información. Bueno, dos trabajos donde justamente este componente del uso del suelo en ese perilago fue un factor muy importante para explicar no solamente, bueno, en este caso, en este trabajo, la estructura del fitoplancton, pero también en este otro trabajo permitió, digamos, comparar y entender que muchos de los lugares que tenían valores muy importantes donde fue creciendo la cantidad de picos cianobacterias que formaban parte de ese pico fitoplancton, ¿no?, como se llame, tenían que ver con usos del suelo que tienen una aplicación de glifosato. En general lo que se encontró es que, bueno, justamente desde el lado de la ciencia de datos geoespaciales lo que buscamos es entender qué había alrededor también de las lagunas, que tenían que ver con presencia de cultivos dobles o triples, que están asociados generalmente a soja, pero otros también, combinaciones soja-maíz, que tienen un paquete tecnológico muy fuerte con aplicación de herbicidas y la presencia, digamos, de estas cantidades elevadas de picocianobacterias, que en este caso particular, el análisis de los datos satelitales se aprovechó toda una serie de tiempos bastante larga. Y también datos de registros limnológicos y de
muestreos que tenía la gente de Chascomús mayoritariamente, y nos permitieron, bueno, justamente decir que estas prácticas agrícolas prolongadas y mantenidas en el tiempo están, digamos, determinando también, explican cómo es la comunidad de microorganismos que hay en el agua. Y se me hizo un poco más largo de lo pensado porque, bueno, tuvimos algunas interrupciones, pero bueno, les agradezco a todos estar acá presente. Tienen ya idea de que puede ser un científico de datos geoespaciales aquí en el 3IA. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Priscila, por tu presentación tan interesante. Y bueno, creo que merece un aplauso, ¿no? Me parece que sí, sí. Por tanto trabajo hecho durante tanto tiempo, un trabajo sistemático tan importante, tan interesante, verdaderamente. Bien, el trabajo está abierto para consultas, preguntas, comentarios. Si quieren podemos hacerlo por chat. No sé si hay alguien. Sí, yo levanté la mano, Roberto. Marta, sí, adelante, por favor. Sí, no sé si es tu especialidad, pero no entiendo la relación, yo porque no sé nada del tema, entre las cianobacterias y el glifosato. ¿Y el glifosato? Bueno, ahí lo mejor sería que estuviera alguno de los chicos, digamos, el grupo de... Hay varios, pero hay un grupo de limnólogos y plantólogos en el INTECH. La cabeza es Horacio Zagarese, pero hay otros más. El trabajo es de Emiliano Castro Bergman, donde lo que quizás Patricia también puede contar un poquito más del tema, que ella está más metida con los temas de sí, no te preocupes. Pero el tema es que la presencia continua de glifosato afecta las comunidades de organismos que están en el agua. Y uno de los indicadores que empiezan a ver desde que se empieza a seguir es que hay un aumento muy importante de la proporción de las picocianobacterias que pueden generar toxinas y demás en los lugares que reciben los vertidos, las escorrentías de zonas agrícolas donde se aplica el glifosato. Y eso es bastante, se empezó a ver, pero también cuando uno empieza a comparar ambientes que tienen cultivos alrededor, estos cultivos con aplicaciones de glifosato, y lugares que no tienen, con características más o menos similares en cuanto a las lagunas o en entornos particulares, bueno, se vio que esta diferencia es muy, muy importante. El trabajo, justamente ese trabajo, Castro Bergman tiene otros trabajos que también han usado este mismo enfoque de incorporar el entorno, lo que hay en el entorno, como una forma de... Porque normalmente vos salís a muestrear algo y no te fijas en lo que hay alrededor. Entonces, el ir más allá del bordecito de la laguna te trae otro tipo de conocimiento, lo que se llama insight. Acá, bueno, en realidad aprovecho porque Victoria es una de las que estuvo ahí detrás trabajando, fue alumna nuestra de teledetección, fue formada también en ficología acá en el instituto y trabaja ahora en el INTECH, y justamente ella aclara que las picocianobacterias usan los productos de degradación del glifosato. Sí, muchas gracias. Discúlpame, no te dije, me pareció muy interesante porque es un tema absolutamente desconocido para mí. Bueno, podés mirar el chat porque tanto Patricia como Victoria Quiroga están haciendo aportes mejores. Los míos tuvieron que ver más con entender la estructura espacial y temporal de los lugares donde se estaban analizando, pero tanto, en los muestreos del primer trabajo, el trabajo de Laura Sánchez, muestreaban cada 15 días. En el trabajo de Castro Bergman tienen recopilación de muestreos
mensuales, estacionales, tienen una cantidad de datos muestreados muy, muy grande. Gracias. Gracias, Priscila. ¿Algún comentario más o pregunta? Si no, yo tenía una, Priscila, que, perdón si me equivoco el nombre del pez, pero creo que era la carpa húngara, ¿puede ser? Sí, Bien, me acuerdo, lo grabé bien. Donde mostrabas cómo se había, perdón, cómo se distribuyó con el tiempo en el país. Pero lo que habías comentado es, ¿lo correlacionaste con medidas de conductividad eléctrica del agua? sí, porque ¿Era eso porque lo relacioné una con de la salinidad? cuando estábamos, el tema es así, digamos, la carpa le gusta el agua dulcecita. Entonces, es decir, puede estar en ambientes lagunares someros, pero buena parte digamos, de la región pampeana, el agua tiene valores de conductividad bastante altos. Ajá. Digamos, más de 1500 microsiemens por centímetro. Y ahí ya empieza a ser, digamos, más de 800 no la consideramos para los peces agua dulce. Ya Ajá. casi te diría, más de 400 microsiemens para un pez ya no es agua muy dulce. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de que hay agua que está viniendo de algo subterráneo, asumiendo que no hay contaminación o no estamos recibiendo vertidos industriales y demás, pero si no, normalmente el agua típicamente dulce, el agua superficial, en un lugar con loes que no tiene restos de nada marino y demás, como mucho cuando está en seco, son 300 microsiemens, 400 ya es muchísimo, pero 300, más de 300 microsiemens no va. Entonces, eso es agua dulce para un pez. Entonces, el encontrar los límites de la distribución, si uno tuviera justamente buena información sobre conductividad y variabilidad de la conductividad de distintos cuerpos de agua, bueno, eso podría ser casi un indicador donde podemos estar armando un modelo muy simple potencial de distribución de carpa, pero no tenemos eso. Entonces, no hay buenos datasets de todos los ambientes acuáticos del país, ¿no? O a veces algún valor hecho en algún momento, pero no tenemos muchos de los ambientes son ambientes someros. Es decir, los llamamos lagos o lagunas, pero son, aunque los vemos como cuerpos acuáticos totalmente, son más tirando humedales. Porque en realidad hay lugares que, qué sé yo, en el sur de Santa Fe, hay muchos lugares que uno los ve, son superficies enormes de agua, y uno camina y camina, camina por esas superficies y tiene kilómetros con un pelo de agua, qué sé yo, que está a 20 centímetros de profundidad, ¿no? Aunque uno los ve con un manchón gigantesco en los mapas. Ah, perfecto. Y no deja de sorprenderme que no haya mediciones de conductividad en todos lados, ¿no? Porque es una medición bastante sencilla, es increíble. Sí, es sencilla, pero bueno, la gente que trabaja en peces realmente no mide toda la información ambiental con la frecuencia que podría. De golpe va una vez, o mucha gente también va una vez y mide una vez como para decir, bueno, pensando que suelo y que eso no va a variar quizás demasiado. Pero en el agua y en ambientes de humedales eso puede variar mucho y depende de también si el agua estaba feriada o no. Puede estar más o menos constante o puede tener picos durante el día infernales, ¿no? Claro. Gracias, Priscila. Impresionante. ¿Algún comentario más o pregunta? ¿Ninguno? No sé. Yo tenía uno y no jorobo más. Pero cuando mostraste el mapa en San Borombón, esos gráficos donde por colores tenía zonas donde había diferentes patrones, para que no me sale la palabra, patrones hidropatrones de coherencia, exacto, hidropatrones y de coherencia. En el mismo mapa, digamos, vos tenías ahí dibujado la variabilidad anual, es decir, cada uno de estos colores, que es un patrón, un lugar en el espacio, cada uno de esos tiene un patrón de variación anual distinto. Ah, y eso es lo que simbolizabas con los colores, eso es lo que bárbaro, qué bueno. Sí. Me pareció entender eso, pero me sorprendió. Qué bueno. Entonces está, algo parecido está en otro, que era el de Zuleika Marchetti, donde lo que cambia es cómo funciona la vegetación, y lo que tenemos es un patrón
temporal de reverdecimiento de la vegetación. Acá nuestro patrón está más informando sobre, digamos, interpretamos que esa variación en la coherencia a lo largo del año es variación en la cantidad de agua que hay en ese ambiente. Claro, perfecto. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Priscila. Una última, es nada más un comentario, porque por supuesto me llamó la atención lo del arsénico. Quería comentarte que hay métodos que utilizan justamente plantas para eliminar arsénico de varios lugares. Nada más que eso, o sea, yo no soy especialista, pero hay muchísimos trabajos al respecto. No, sí, bueno, María Florencia revisó no solamente los trabajos, cantidad de tesis de grado que hay en muchos organismos, ¿no? En muchas instituciones, donde justamente lo que estuvimos buscando es, bueno, cuando para poder medir dónde se acumulaba el arsénico, la primera revisión fue buscar eso. Y en la Universidad Nacional del Litoral hay un grupo particular que se dedica, al mismo tiempo que nosotros con Patricia nos dedicamos a los humedales naturales, este otro grupo se dedicó a humedales construidos. En las mismas épocas, con las mismas preguntas sobre los humedales, entonces fuimos avanzando por dos áreas paralelas, ¿no? Una es, bueno, ellas cómo usar las plantas que había en los humedales para hacer depuración en humedales construidos, y nosotros trabajamos en entender, bueno, cómo funcionan en la naturaleza estos humedales, pero para otros, con otra mirada, con la mirada de biodiversidad, con la mirada de mantener agua y demás. Perfecto. Gracias. Sí, más Bueno, o muchas menos yo gracias. también salgo de vacaciones con un conductímetro. Siempre lleve su conductímetro encima. Conductímetro Y pHímetro también, ya que estamos. Hay unos de bolsillo. Muy bueno. Bueno, lo mío es más básico todavía con el pH. Voy con tiritas de papel que todavía me quedan. También, que andan bastante bien las tiritas. Así que, bueno, Bueno, gracias. Priscila, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por tu presentación, súper interesante. Un aplauso de despedida nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y me queda invitarlos entonces a todos nuevamente para el martes que viene, donde nuestra expositora va a ser la doctora Natalia Morandeira, también del 3IAC, es doctora en biología, investigadora adjunta del CONICET y profesora de la casa. Y el seminario va a ser a las 11, atención todos. Volvemos al horario de las 11 como es. Bueno, muchas gracias por estar ahí y bueno, nos vemos el martes que viene. Entonces, gracias Priscila nuevamente. Bueno.